167. Un suceso realmente escalofriante. Hubiéramos deseado que la primera mujer ubetense bien documentada que aparece en nuestro relato hubiera tenido un final más venturoso, pero la historia es fría, como la losa donde reposan sus restos en Santiponce, y solo atiende a hechos y no a emociones. Sea como fuere, cuando la noticia llega a Úbeda, el pueblo reacciona con lógica indignación ante la crueldad del soberano y el trágico final que ha tenido una de sus vecinas, una Leonor Dávalos de sobra conocida en la localidad, perteneciente a una ilustre familia, que en palabras de Ruiz Prieto, con su heroico arrojo y sublime abnegación, dio pruebas de valor y lealtad de los hijos de esta villa. Muchos ubetenses, por tanto, se rebelan contra el rey para, en cierto modo, vengar el sacrificio de aquella dama en Úbeda nacida. Los acontecimientos, sin embargo, se van a precipitar, y apenas un año después, con prácticamente toda la ciudad entregada ya a la causa del Trastámara, se va a producir uno de los hechos más traumáticos que ha vivido Úbeda a lo largo de su historia desde la conquista cristiana, porque Úbeda será arrasada a sangre y fuego. Veamos cómo ocurrió y quién fue su principal protagonista. La figura de Pero Gil se ha convertido con el paso del tiempo en una fuente de problemas para la historiografía. Tanto es así que hay historiadores que incluso dudan de su misma existencia, como ahora veremos. Si el oyente escuchó el audio anterior titulado 12 leones para un escudo, quizá recuerde que entre aquellos 12 valientes ubetenses que se enfrentaron en singular duelo a 12 moros en el sitio de Algeciras se encontraba Pero Gil de Zático. En la narración que hacíamos del suceso, extraída del pasaje de Argote de Molina en su obra Nobleza de Andalucía, el autor dejaba en suspenso el último nombre de los 12 leones, que no era otro que este Pero Gil, por haber sido declarado traidor y proscrito para la ciudad, debiendo borrarse incluso su memoria por los sucesos que acaecieron después. Como acabamos de contar en el relato de la Casa del Ahorcado, el rey Pedro I viene a Úbeda de incógnito para hacer justicia a su fiel vasallo Pero Gil, cuya enamorada había sido raptada por Rodrigo Chávez. Esto lógicamente ocurrió varios años más tarde de la hazaña de Algeciras. Vamos a dejar para el final el asunto de la realidad histórica del personaje. Partiendo de la base de que Pero Gil existió realmente, lo que tenemos de partida es a un caballero ubetense, un miembro de la nobleza, afamado duelista cuya gesta algecireña se verá inmortalizada en el blasón de la ciudad en forma de bravo león que apoya sin fisuras a su rey. Siguiendo al historiador Ginés Torres Navarrete, Pero Gil de Zático era el cuarto señor de las Torres de Amdón, ubicadas en la actual población de Torreperogil, de donde deriva su nombre, la Torre de Pero Gil. Cuando se produce la rebelión de Enrique de Trastámara, nuestro protagonista, leal vasallo y amigo del rey legítimo, no duda en mantenerse fiel a su causa. Es por esto que el monarca, a decir de la leyenda, acude a Úbeda para hacer justicia a su leal servidor. Los acontecimientos, como acabamos de ver, se complican, y la ciudad acaba tomando partido por el bastardo, quedando Pero Gil en una situación muy comprometida. Declarada la guerra abierta, el noble ubetense se unirá a las tropas del rey Pedro, mientras los partidarios del Trastámara aprovechan para arrebatarle su posesión más querida, las Torres de Amdón. Este acto fue para Pero Gil algo más que una simple puñalada por la espalda. Constituía dejarlo prácticamente desposeído de toda hacienda y patrimonio, amén de los lazos afectivos que significaba para él una propiedad que había sido otorgada nada menos que por Fernando III a sus antepasados. Podemos imaginar el resentimiento y el deseo de venganza que anidaría en su alma contra los potentados ubetenses que habían cometido tal vileza. De hecho, también es expulsado de Úbeda. Si sumamos a esto que la ciudad se había echado en brazos del usurpador, sus enemigos en la guerra desatada y sin nada ya que perder, el deseo de castigar de la forma más despiadada a la ciudad que tan mal pago le diera, la suya, sería el único pensamiento que pondría algo de paz a su agitado corazón, porque no hay odio más lacerante que el que se engendra contra lo que más se ha amado. Vayamos pues al momento culminante de nuestra historia. La derrota de Enrique de Trastámara en Nájera, como hemos visto, no es definitiva. El bastardo logra escapar
y apoyado por los franceses entrará muy pronto en campaña, llevando de nuevo la guerra a buena parte del país. El rey Pedro, quizá llevado por el reciente éxito, se demora en Sevilla, pero advertido del rápido retorno de su hermanastro, reúne al ejército y marcha contra Córdoba acompañado de su aliado el rey Mohamed V de Granada. Recordemos que el monarca no dudará en aliarse con las minorías judías, los musulmanes granadinos y sobre todo las milicias concejiles urbanas. Por estas alianzas los enriqueños cubrirán al rey de insultos, llamándole hereje, moro y perro infiel. Bien, la hueste llega a Córdoba y le pone en sitio. La acción fracasa y el monarca regresa a Sevilla dejando al mando del ejército cristiano y de las tropas granadinas a Pero Gil. El caudillo ubetense ahora dirige a la tropa contra Jaén, que la toman y arrasan produciendo muertes y estragos sin cuento. Después marchan contra Baeza, que se resiste bravamente y no consiguen tomar. Y por último se plantan ante los muros de Úbeda. Estamos en 1368. Dicen las crónicas que debido a las continuas revueltas que ha padecido la ciudad, las defensas no estaban en su mejor estado, habiendo tramos de muralla muy vulnerables. Pero hay otra razón por la que la urbe se encuentra especialmente desprotegida, y es que la mayor parte de los hombres de guerra están lejos, luchando junto al bastardo, por lo que en el interior del término solo queda la población más débil. Lo que viene a continuación lo vamos a seguir a través del relato que nos brinda el desaparecido historiador Ginés Torres Navarrete, en su obra Historia de Úbeda en sus documentos Historia Civil tomo I, donde recoge diferentes versiones que ha dejado la historiografía sobre el particular. Argote de Molina dice sobre el asalto de Pero Gil: luego que el rey de Granada entró con su ejército en el reino de Jaén, la primera ciudad a quien puso cerco en esta entrada fue la de la ciudad de Úbeda, así porque en este tiempo no estaba bien cercada y tenía la voz del rey don Enrique, como por llevar en su compañía a Pero Gil, señor de la torre de Pero Gil, que seguía la parte del rey don Pedro, y estaba enemistado con los de aquella ciudad por haberle echado de ella. Y guiando al ejército de los moros dio asalto a la ciudad, y no siendo poderosos los que en ella estaban a resistirle, fue entrada, saqueada y quemada por los moros y arrasadas sus casas y muros. Y los cristianos recogiéronse a la fortaleza del Alcázar, donde se escaparon, defendiéndose en él con mucho valor, cuyo suceso acaeció en el año del Señor de 1368, en el mismo año que Jaén fue saqueada. Según Esteban Garibay, el rey de Granada, tornando luego sobre Jaén, la tomó y quemó, y volvió sobre Córdoba, aunque no se atreviendo a acercarse mucho a la ciudad, fue a Úbeda, donde hizo lo mismo que en Jaén, y ganó muchos pueblos que en estas revueltas cautivando grande número de cristianos, siendo muy grandes los daños que en esta ocasión hizo en Andalucía. El padre Mariana dice al respecto: el rey de Granada, sin que don Pedro le fuese a la mano, saqueó y robó las ciudades de Jaén y Úbeda, que a imitación de Córdoba seguían el bando de don Enrique. Por su parte, don Martín de Ximena Jurado añade: partió de Jaén el bárbaro ejército a Granada, victorioso y rico con los despojos que en las ciudades había ganado, y volviendo a salir pocos días después contra la ciudad de Córdoba, dejada aquella empresa por haber conocido la grande fortificación y prevenciones que en ella había para cualesquiera asaltos, en que perdería mucha gente y reputación, revolviendo el rey Muhammad sobre este obispado de Jaén, acompañado de Pero Gil, señor de la torre de Pero Gil, que es una villa junto a Úbeda, que a la sazón se hallaba amparado por los moros y desterrado de Úbeda y privado de su estado por los de esta ciudad, como contrario al rey don Enrique y gran defensor del rey don Pedro. Cuenta la crónica de este rey que, como la ciudad de Úbeda no era bien cercada, entráronla y fue robada, viola quemar, y los cristianos, apartándose a una fortaleza que es en la ciudad que dicen Castillo, y allí escaparon. El padre Fray Domingo López, cronista trinitario de la provincia de Andalucía, cuenta: no se persuadieron los ciudadanos a que estaba tan cerca el enemigo, que la noche que se entró pudiera entrarse, pues habiendo los espías corrido la tierra, no dieron vista al ejército, y así los cogió el ladrón en la noche. Entraron por la Torre Nueva, y el hecho sirvió de aviso para que se pusiesen en cobro antes que tomar las armas los ciudadanos. Los religiosos de la Trinidad que se hallaban en su convento, alabando a Dios en el coro, sintieron los ruidos y los aparatos de guerra, y el padre ministro, que era natural de Burgos, hijo de aquel convento, que se llamaba Fray Diego Pedro o Pérez,
Viendo que se alborotaban, les dijo que se quitasen y prosiguiesen hasta acabar las alabanzas de Dios. Hiciéronlo así, y luego que salieron del coro oyeron todo el aparato a las puertas del convento. Bajaron con silencio y quietud algunos religiosos, y aplicando el oído, oyeron a Pero Gil en grande altercado con los moros sobre el asolar el convento y destruirlo. Defendíalo cuanto podía el buen caballero diciendo que aquella gente no hacía bando ni parcialidad, no usaba de armas y que en nada tenían culpa. Los moros instaban y era en esto la contienda porfiada grandemente, imponiendo y atajando a los moros Pero Gil cuanto podían sus fuerzas. Dieron los religiosos cuenta al prelado y él les dijo todo el fin que había de tener el caso, que se previniesen todos y fortaleciesen en la fe y que se alentasen a padecer por Cristo, porque ya era llegada la hora. Fueron a esconder los ornamentos, vasos sagrados e imágenes, y en pozos que cegaron con piedras, y en hoyos que hicieron sobre que pusieron otros montones de piedras para ocultarlos. Escondieron todo lo que pudieron de vasos sagrados, imágenes y ornamentos, y después se fueron a la iglesia y se confesaron todos. Y el padre ministro los exhortó grandemente a la observancia de la fe, por la obligación que tenemos más que todos los cristianos, los trinitarios, por la profesión del altísimo y encumbrado ministerio. Había en el hospital algunos enfermos, a los cuales sacramentaron y les hicieron exorción, y a los mozos de servicio hicieron también lo mismo, y con mucha oración y lágrimas, pidiendo el favor de la Santísima Trinidad, de María Santísima y de los ángeles y santos, se pusieron a esperar con gran valor los tormentos, hasta que ya iban rompiendo las luces del día. Llegó una desbaratada tropa por las porterías del convento, y echando abajo las puertas, se entraron los moros con mucha gritería y alborozo. Iban rompiendo puertas de oficinas y tomaban los víveres y prevención del sustento del convento, y los bagajes, y subiendo por las celdas, iban arrimando hachos a las puertas, y bajando al hospital mataron los enfermos que había en las camas, y pareciéronles que los religiosos se habían ido a la ciudad, y dejando desamparado el convento, se fueron para salir por la iglesia profanando los altares y haciendo en ella todo el estrago. Y apenas uno se asomó a la puerta, cuando con grandes muestras de alegría dio a todos la noticia de que allí estaba junto todo el rebaño del cielo, preparado como corderos a la víctima. Entró toda la tropa, y los hallaron hincados de rodillas y viendo que no hicieron movimiento alguno a su entrada, comenzaron a hacer gran mofa y risa muchos estragos entre ellos. A uno le cortaron las manos, a otro una oreja, y a otro les amenazaban con estos espectáculos a que dejasen la fe si querían escapar con las vidas. Los benditos religiosos, oyendo esta propuesta, se enardecieron de suerte, que diciendo 1000 loores de la fe de la Santísima Trinidad, dijeron de la infernal y falsa secta de Mahoma 1000 oprobios, baldones e ignominias. Enfureciéndose los moros, impacientes y coléricos, trabando de los alfanjes, aquel corta un brazo, aquel derriba la cabeza de los hombros, aquel quiebra los dientes con los pomos de los mismos alfanjes. Hicieron tal carnicería que corría la sangre por la iglesia como si fuera agua, y los benditos religiosos todos alababan a Dios, y el que no podía de dicho modo, para alentar a los demás, se explicaba con ademanes y señas. En esta mortandad y matanza estaban los moros, cuando Pero Gil, interponiéndose, pudo sacar, aunque heridos, 9 religiosos, sacando por partido el que los llevasen cautivos a Granada, y no fue poco según la cólera y furia de los moros. Fuese con ellos, y los moros pegaron fuego a la iglesia, y le picaron todas las pinturas y efigies, haciendo 1000 ignominias a la Santísima Trinidad, de las cuales se conservaron las señas hasta los años del Señor de 1630, que se veían por las paredes de la iglesia las señas de los incendios y los humos de las teas y maderas que la aplicaron, mas todo se borró en la nueva edificación de la iglesia por haberse enlucido toda de yeso de plana. No paró en quitar las vidas a los siervos de Dios y encender el santuario, sino que para aterrar a los ciudadanos que estaban retirados al alcázar, hicieron 1000 estragos con los benditos cuerpos, no solo de estos mártires, sino con los huesos del bendito padre Fray Pedro de la Caridad. Ponían en lo alto de las lanzas las cabezas, parte de los brazos, manos y pies, y lo restante de los cuerpos arrastraban a las colas de los caballos. Profanaban los sagrados hábitos atando a las colas de los caballos las cruces y pisando las sagradas imágenes, y después, a vista de los encastillados, hicieron una hoguera grande y quemaron los huesos del bendito padre Fray Pedro de la Caridad y de los benditos mártires, y porque los cristianos no pudieran coger las cenizas,
las tendieron por la tierra y echaron a los arroyos confundiéndolas todas, y para mayor confusión